Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Guerra de Nervios. Conversamos con Cristóbal Uneus, director de Data Science de Anholster y fundador de Decide Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes de Animales Políticos a solamente 13 días de la primera vuelta presidencial y de la elección parlamentaria. Cristóbal Belolio. ¿Qué tal? Ya me siento en el día de la elección ya. No, ya está, ya es inminente. Yo creo que se siente la tensión. Yo creo que se desató un poco una campaña que había sido muy tranquila hasta ahora. Yo creo que ya hay elementos que dan cuenta de una cierta preocupación de parte de los comandos en jugar sus últimas cartas porque ya sienten que ahora o nunca. ¿Tú crees que aumentó la efervescencia electoral? Sí, yo creo que aumentó mucho el nervio. Se ven comandos y candidatos más nerviosos, diría yo. Especialmente en la derecha, porque claro, está esta sensación de que la pelea en la derecha no está resuelta, de que el paso de Kast a segunda vuelta es lo más probable, pero está en duda por los últimos movimientos y por lo tanto eso hace que todos estén haciendo sus últimas apuestas para intentar ver si pueden mover un poquito la aguja. Pasemos revista a esos movimientos porque he escuchado teorías para todos los gustos, ¿cierto? Teoría A. Kaiser, ¿cierto? Como lo comentamos la semana pasada, está con la flechita para arriba. Se desató en Osorno, creo que fue, Osorno, ¿cierto? Sí. Cuando dijo que se iba a salir del Acuerdo de París, de Escazú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No dijo de la ONU, pero de distintos tratados, ¿cierto? Multilaterales que le deben parecer globalistas o algo así. Claro, de todos ellos, y además lanzó esta frase sobre que a Bolivia se le iba a acabar, que la capital, bueno, que no es propiamente la capital, pero la sede del gobierno, a La Paz iba a haber que cambiarle el nombre. Cosa que se entendió como una cosa agresiva hacia el vecino. Una beligerancia. Que era algo que no habíamos escuchado hace tiempo, yo creo, en la política chilena, ¿no? Después dijo que él nunca dijo que estaba invitando a la guerra, pero que igual sus palabras fueron bastante fuertes respecto a que si Bolivia no se pone las pilas con la frontera, nosotros vamos a actuar. Claro, de alguna manera fue como el Kaiser youtubero. Volvimos a ver el Kaiser youtubero que frente a su público se envalentona, dice cosas muy radicales, muy fuertes, muy drásticas. Distinto al Kaiser un poco más presidencial que había mostrado, por ejemplo, en los debates, donde él en general salió muy bien evaluado porque, si bien mantiene posturas que son bastante radicales, en la forma se le vio muy asertivo. Y aquí volvió a ser un poco el Kaiser de YouTube. En un momento, además, de mucha efervescencia para su campaña, por cierto, porque ven que de pronto la posibilidad de pasar a segunda vuelta no está tan lejos. Sí, el lenguaje de Bar se le calentó el hocico. Claro. Así se dice cuando uno, ¿cierto? Como cuando uno está como medio ganoso. Y quizás con la batalla cultural, que está como esta cuestión media esotérica, que nadie sabe realmente qué es, ¿cierto? Pero que todo el mundo dice que Kast abandonó y Kaiser habría heredado todas esas batallas, cambio climático, vacuna, Agenda 2030, le faltó hablar de Soros prácticamente, ¿cierto? También habló que se iba a salir de la Agenda 2030, también que eso se acababa. Por supuesto. Y que no íbamos a hacer colonia. Que Chile tenía que dejar de ser colonia, menos de unos pelotudos en Nueva York, sino que por último sí teníamos que ser colonia que fuera de una cosa más decente como el rey de España. Claro. Esta cuestión media civilizacional, ¿cierto? Media cruzada, media templaria que tiene, media como de recuperar la civilización. Bueno, está claro que ese es su registro, le ha ido bien con ese registro. No sabemos si es que efectivamente como Ícaro está volando muy cerca del sol, ¿cierto? Y eso hace que esta cuestión termine, ¿cómo se llama? Chingándose, o por el contrario, o lo va a pillar, a propósito ya vamos a hablar de veda de encuesta, o lo va a pillar, ¿cierto?, en la recta final subiendo y Kast bajando, porque casi todas las encuestas han ido mostrando a un Kast que desciende, creo que hay una o dos que no, pero todas han mostrado que desciende. Hace rato ya no está, o sea, lo que parece bastante claro es que no va a obtener los mismos puntos que obtuvo la vez pasada, en 2021. 28, ¿no? Sino nadie lo pone está acercando más al 20, ¿cierto? Y la gran pregunta, por eso digo, la primera interpretación que se está haciendo estos últimos días a propósito de la guerra civil de la derecha es que Kaiser podría pillar a Kast, ¿cierto? Claro. Y que Kaiser va subiendo y por lo tanto lo que pase de aquí en adelante da la impresión de que Kaiser se va a ir acercando cada vez más a Kast y eso le pone mucha incertidumbre a lo que está ocurriendo. Y por el otro lado, de parte del comando de Belén Matei, también parece que está la sensación de quemar las naves y jugarse unas últimas cartas en una elección que parece muy difícil para ellos, por el lado de un, nuevamente, endurecimiento muy fuerte del discurso. Y hubo dos hitos bien importantes. Uno, el de su jefe de campaña, Diego Paulsen, hablando del gobierno de atorrantes. Sí. Fue una de las palabras más comentadas de la semana. Y ella prestó ropa, ¿no? Sí, ella dijo que estaba de acuerdo. No ocupó ella misma la palabra. No salió de su boca la expresión atorrante. Pero sí
no le quitó el piso Pero al jefe de campaña. fue como cuando Kast le puso ficha al concepto de parásitos de Valenzuela. Digamos. Exactamente. Y luego vino esta frase de Evelyn Matei acerca del Programa Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, diciendo que para muchos ese programa más bien se había convertido en una forma de venganza más que de justicia. Sí. O sea, podríamos decir que al comando de Matei se le acabaron los clotiazepam, se le acabaron los rizos, y después de semanas en las cuales estaba muy buena onda, digamos, tratando de proyectar la idea de Chile, un solo equipo. Es difícil hacer un equipo con los que acabáis de tratar de atorrantes. Un solo equipo con los atorrantes. Claro. No. Un poco el clásico lenguaje de los que son verdaderos. No, tú creo que escribiste de fin de semana de esto. Un mensaje que vuelve a ser adversarial. Y quizás con esta idea de que el votante de derecha está todavía vitrineando por cuál de los tres se va, y quizás el comando de Evelyn Matei en esta última, la recta final, dice, bueno, entonces vamos nuevamente, no está todo perdido en ese electorado, vamos a buscarlo. Hay gente que cree que el ascenso de Kaiser y la eventual incertidumbre que le mete un Kaiser en segunda vuelta, ya hemos dicho que tanto Matei como Kast ganarían con cierta distancia en segunda vuelta, por lo que muestran las encuestas frente a Jara, pero que con Kaiser la cuestión, si bien yo también creo que gana Kaiser, a esta altura gana cualquiera, pero con Kaiser se estrecharía un poco más la cosa, y hay gente que asustada diría, vamos por Matei. Otros comunicadores este fin de semana deslizaron la tesis contraria, que habría una corrida de Matei a Kast, especialmente Kiki Mujica dijo el fin de semana de que en su círculo cundía esta idea de que frente al ascenso de Kaiser y entendiendo que Kast era el mejor posicionado, mejor dejar morir a Matei e invertir en Kast. Que la lógica del voto útil, que es la que Matei ha reforzado durante toda la campaña, o sea, si ustedes quieren que la derecha gane, la opción segura soy yo, se cambia ahora, porque en el fondo como Kast está amenazado por Kaiser, claro. La idea sería el voto seguro es Kast, para asegurar que sea Kast el que pase a segunda vuelta, y Kast en segunda vuelta, eso lo dicen todas las encuestas, gana con gran comodidad. Sí. Ahora, a mí me llama la atención porque, bueno, de Matei hemos hablado muchísimo y siempre está la idea de qué están pensando en el comando de Matei, qué están haciendo, porque lo decíamos, de alguna manera, Matei sabía hace rato que tenía que ir a buscar a Kast, pero no tiene espaldas dentro de su propio sector, porque Chile Vamos no quiere un cisma en la derecha, más bien están algo resignados a que Kast va a ganar y por lo tanto hay que mantener los puentes funcionando para poder estar juntos en segunda vuelta y en un eventual gobierno. Lo dijo recién Diego Chalprin, dijo pase quien pase de los tres, al día siguiente hay que armar un comando único. Claro, y por lo tanto no tiene Matei ni ha tenido espaldas para ir a confrontar directamente a Kast. ¿Qué es lo segundo mejor que puede hacer? Tratar de meterse en la pelea contra el gobierno, ¿no? Porque de alguna manera el gobierno y Kast han estado pegando duro. Boric, Kast ha sido el adversario. Matei ve que las pelotas pasan por encima de ella. Nadie la invita a ese juego y por lo tanto hace algo muy fuerte, dos cosas muy fuertes, que primero lo de los atorrantes y segundo lo de la venganza, para obligar o gatillar una reacción del gobierno y ponerse en esa línea. Sí. Y en ese sentido ocurrió. Evidentemente el gobierno respondió al tema de los atorrantes y la candidata Janet Jara y además el gobierno también respondieron al tema de la venganza. Sí, porque ser irrelevante es lo peor en este caso, ¿cierto? Ya ocurrió la vez pasada. Sichel un poco fue el gran drama de Sichel también en la elección pasada. Ahora, a mí me queda la duda. ¿Quién es el mejor anti-Boric? Es de alguna manera la clave para ganar. ¿Quién es el mejor anti-Boric? Ahora, ¿es creíble que Evelyn Matei, después de haber pasado los últimos 2 meses hablando de la unidad y del tomarse de las manos y somos un solo equipo, a 2 semanas de la elección venga a cambiar así el discurso? Bueno, quizás ese ha sido el gran sino, el gran problema de esta campaña, ¿cierto? Inconsistente respecto de cuál es la narrativa, ¿cierto? Errático respecto del rumbo, respecto a la estrategia. Y eso yo creo que la gente de alguna manera lo castiga. Generalmente los que no se mueven de su escritorio, aunque en un momento, ¿cierto?, les vaya mal, después cuando cambia la marea, ¿cierto?, te favorecen. El caso de Kast yo creo que es el más llamativo. Kast, no sé si tú te acordáis cuando fue el estallido y todo el mundo se subió a esa micro, ¿cierto? No todos se subieron a la micro de la dimensión, digamos, de la violencia, pero la cuestión de que algo había ocurrido, ¿cierto? El modelo no había sido lo suficientemente efectivo, no se había arraigado en la población. Yo escuché creo que hasta Melero diciendo nos equivocamos, o sea, todos cuantos políticos de derecha desfilaron por los matinales con los ojos vidriosos, ¿cierto? Diciendo hemos aprendido la lección, despertamos. El único que no se compró eso fue Kast. Claro. De hecho, Kast, cuando se firmó el acuerdo el 15 de noviembre, dijo, aquí ustedes están haciendo cuestiones que le interesan a la élite, nada que ver con lo que le interesa a los verdaderos chilenos. No dijo así, pero... Se mostró en contra, estuvo por el rechazo en el plebiscito de entrada.
que en ese entonces estar en el rechazo en el plebiscito de entrada era contracultural. Está en el 20%. Era estar en el 20%, y los 4 candidatos, recordemos, los 4 candidatos que llevó la centro-derecha a la primaria del 2021 votaron a prueba de entrada. Ujú. Lavín, Desbordes, Briones y Sichel votaron a prueba de entrada. Claro. De entrada, al menos, Ujú. ¿cierto? Sí. De salida votaron todos rechazo, obviamente. Entonces, de alguna manera, Kast es el que nunca se movió, ¿cierto? Y cuando pasamos, el otro día hay un libro que lo decía de manera muy graciosa, decía, pasamos de la cancel culture a la troll culture, pasamos de la cultura de la cancelación a la cultura del troll. Entonces, cuando hicimos esa vuelta, ¿cierto? De la rabia y el resentimiento plebeyo contra las élites empresariales, que fue un poco lo que movió al estallido, Claro. a la rabia de los otros que fueron silenciados durante ese tiempo y ahora vienen a cobrar, ¿cierto? Es Kast el que nunca se movió de su Estaba ahí, escritorio. estaba en la posición estaba ahí ideal recibir. para Sí, recibir, digamos, ese cambio cultural en Chile y quedar en la pole position correcto. para esta campaña. Y se ha mantenido en un discurso y en una estrategia bastante clara, lo hemos dicho, en la estrategia que hemos repetido muchas veces, de hablar del gobierno de emergencia, de centrarse en economía e inseguridad, de evitar por todos los medios entrar en la disputa sobre temas de libertades individuales, y lo ha mantenido a toda costa, incluso, por ejemplo, rechazando ir a algunos programas de televisión donde sabe que le van a preguntar de eso. Ha mantenido una estrategia muy clara y una táctica muy clara, y eso me parece que le está rindiendo. Ahora, eso no significa que no estén empezando a ponerse nerviosos, porque este es un momento de mucho nervio en que ven que en algunas encuestas efectivamente la diferencia entre pasar a segunda vuelta y por lo tanto muy probablemente ser presidente o quedar fuera de la segunda vuelta, lo que significa el fin de sus aspiraciones presidenciales, no es una diferencia tan fuerte, se va a definir por pocos puntos. Y eso trae un elemento de nervio y de incertidumbre. Sí, bueno, y a propósito de la guerra de las encuestas, ahí está justamente también la cuestión, ¿cierto? La encuesta de la Cosa Nostra, que dirige Alberto Mayor, que estuvo aquí con nosotros hace unas semanas atrás, sostiene que el pelotón de seguimiento, ¿cierto?, también conocido como Batallón Germania, ¿cierto?, tiene distintos nombres, se estrechó, ¿cierto?, pero Kaiser tomaría la punta, ¿cierto? Claro. Kaiser tomaría la punta, seguido de Belimatei o pegado con Belimatei, y habrían dejado atrás a Kast, ¿cierto? Y aparecieron todas las otras encuestadoras a decirle, a ver, muéstrame cómo diablos llegaste a esto. ¿Cierto? Sí. Bueno, eso demuestra también que los nervios también están en la batalla de las encuestas, que es otra batalla muy entretenida, porque además ahora... De la cual no podríamos... No, sí podemos hablar de ella. Sí, que comenzó esta veda de encuestas que dice que no se pueden publicar los resultados de encuestas hasta 15 días antes de la elección, que a mí me parece... No solamente me parece una completa estupidez, me parece que además es hasta inconstitucional. Todavía no he escuchado a nadie que la defienda, eso es lo que me llama... Pero bueno, sería interesante evaluar su argumento. Y claro, todos entonces publicaron sus últimas evaluaciones públicas, porque estas encuestas se van a seguir haciendo, van a seguir circulando, vamos a seguir teniendo acceso a ellas, Yo vamos a seguir conversando de ellas. Conocí más este fin de semana que en todos los fines de semana anteriores. Pero genera, en el fondo, creo que genera todo lo contrario que uno esperaría, porque lo que hace es que sea más opaco. Porque en el fondo, en vez de que se publiquen todas las encuestas en todos los medios como corresponde, van a estar circulando igual por WhatsApp, por redes sociales, con mejores probabilidades para quien quiera meter una encuesta trucha o quiera inventar algo, porque para los medios va a ser mucho más difícil separar cuáles son las encuestas que realmente tienen alguna trayectoria o prestigio de las que sencillamente van a estar circulando por ahí. Correcto. Y van a circular encuestas falsas, que ya han circulado, pero ahora mucho más. Van a circular encuestas falsas, no, la encuesta secreta, la encuesta no sé qué. Entonces creo que solamente ayuda a la desinformación y a generar además un problema entre quienes obviamente tenemos acceso a todas esas encuestas porque nos llegan todo el rato, y quienes en cambio van a tener un acceso mucho más limitado. Bueno, ¿qué es lo que dice la coalición de encuestas? ¿Qué es lo que dice la coalición de encuestas mainstream? A ver, partamos por la Cosa Nostra, ya para hacer el total. La Cosa Nostra dice que Jara está muy arriba, 34, muy por encima de los demás, y luego efectivamente están empatados dentro del margen de error, Matei, Kaiser y Kast. Y a Parisi lo pone lejos. Más abajo. Con Harold, que eso también es la única que dice eso es Cosa Nostra. ¿Ya? En eso se separa de todos los demás. El mainstream, digamos, sea Academ, Panel Ciudadano, UDD, que lo tuvimos con Juan Pablo Lavín el otro día acá, dicen básicamente que Jara está arriba, 28, 30, cerquita de los 30. Kast claramente segundo, 22, 23 por ahí. Después, Kaiser empatando o pasando a Matei en el tercer lugar. 16, 14, 17, 16. Claro, llevando todo esto a base 100. Parisi un poquito más atrás todavía, 11, 12. Y los demás, Harold 3, Meo 2, Arteju. O sea, pero básicamente todas esas lo que te dicen es que hoy día Kast es el que pasa segunda vuelta. Kast pasa y tiene una que no se ve tan todavía. Amenazado. No, está a 7 puntos, a 6 puntos. O sea, no le están respirando en la nuca. No, pero Kaiser va subiendo. Pero se quedan 2 semanas. Podrá ser que
en esas 2 semanas siga subiendo, más el margen de error, más lo que no sabemos, introduce cierta incertidumbre, pero mantiene la Kast claramente en el segundo lugar. La que es distinta ahí es Activa, porque dice que Parisi ya. está tercero, a 4 puntos de Kast. Esa se sale también del pelotón con una cosa que los demás no ven. Parisi por sobre Kaiser y Por Matei. sobre Kaiser y Matei. O sea que Ya. Parisi podría ser el que va subiendo y ser la amenaza a Sí, José Antonio Kast. igual no dejo de recordar lo que hablamos con Juan Pablo Lavín la semana pasada respecto de que tanto en el caso de Kaiser como en el caso de Parisi, si es que andas buscando el votante no habitual, el votante retraído, obligado, estamos todos obligados ahora, pero se entiende a cuál me refiero, el menos socializado en Y el política. que no iría a votar si fuera voluntario. Correcto. Él decía que probablemente las encuestas que les cuesta llegar a ese votante están subestimando, decía él, o a Parisi o a Kaiser, claro. Son los que más deberían tener ese voto. Y en gran parte de estas encuestas que tú mencionas, las que hacen la distinción entre el votante habitual y el no habitual, muestran que si la competencia fuera solamente entre los habituales, si tuviéramos voto voluntario, como lo teníamos hace 4 años atrás, la cuestión estaría bastante más peleada en el sentido de que bueno, Jara le iría bien, a Jara le va mal, ¿cierto? Con los obligados. A Matei le iría mucho mejor con el votante habitual, y que es Kast el que, ¿cierto?, obtiene un rédito con el votante no habitual. Claro. Y más todavía Kaiser y Parisi, que como outside tiene eso. Entonces, claro. Porque se entiende que es un voto más de desafiante que de incumbente. Claro que sí. Entonces, claro, también esta pelea va a ser muy interesante porque el lunes siguiente, esta es la primera, recordemos, la primera elección presidencial con voto obligatorio, con el nuevo sistema, y por lo tanto también es la gran prueba de fuego para todas estas encuestas. Entonces, el lunes también vamos a ver, bueno, efectivamente quién la chuntó, efectivamente quién estuvo lejos, estuvo más cerca de este mainstream, como decimos, Sí. que uno podría decir Panel Ciudadano, CADEM, Tú Influyes, está más cerca de lo que muestra la Cosa Nostra, que es una cosa totalmente distinta, lo que muestra Activa, que también es una cosa totalmente distinta. El que la chunte se va a llevar los créditos y el que no va a tener que dar explicaciones. Oye, y hoy día nosotros tenemos como invitado, ¿qué podríamos decir? Un árbitro, ¿no? Un veedor. ¿Ah? Un contralor. Claro, que como que estruja todos estos números y saca conclusiones, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que podemos pasar ya a nuestro siguiente bloque, ¿no? Vamos a ello. Vamos a hablar ahora de Podría Ser Tú, que es una iniciativa conjunta de Abofem y del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que quiere mostrar a través de casos reales que están ocurriendo en Chile por qué las 3 causales de aborto que están actualmente en nuestra legislación no son suficientes para dar cuenta de la realidad que viven muchas mujeres en nuestro país. Se estima que cada año se practican miles de abortos clandestinos. Y claro, estas son cifras que pueden parecer, ¿cierto?, frías, pero podría ser tú, podría ser tu hermana, podría ser tu amiga, podría ser tu polola. Así que vamos a ver ahora una recreación que muestra un poco de esta realidad. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Ya estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, siguiéndole la pista a la carrera presidencial. Ya estamos en los metros finales y nos acompaña hoy día mi tocayo, Cristóbal Uneus, que es socio fundador y director de Ann Holster, que tiene este producto que se llama Decide Chile, especialmente para
mirar con atención las elecciones. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Muy bien, y usted, muchas gracias por la invitación. Cristóbal, ¿qué tal? Gusto. Sí, hablamos un poquito, Cristóbal, para partir de las encuestas, ¿no? Y de lo que nos están mostrando. Y va a haber una definición muy importante de lo que pasa el día de las elecciones. Aquí ¿qué hay que estar mirando? ¿Qué vas a estar mirando tú con especial atención ese domingo, cuando empiecen a cerrar las mesas, 6 de la tarde? ¿Dónde hay que poner el ojo? A ver, yo creo que el primer ojo es el primer cómputo, ¿no es cierto? El primer cómputo que va a ser presidencial, no sabemos si va a ser como el 2021, que fue a las 6:17, con el 0,628, pues, todas las mesas. No el de las mesas extranjeras, sino el de, Claro, de acá. el nacional, o va a ser como en las municipales el 24, que fue a las 7:15, que fue tarde, Ya, em, para nuestros estándares. para nuestros estándares, con el 3% de las mesas, ¿no es cierto? Que ya fue súper indicativo lo que iba a pasar. Vamos a estar, obviamente, mirando el primer y segundo lugar. Yo, como veo las encuestas y lo escuchaba antes, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser Jara Kast. Hay una discusión sobre el número. Yo creo que a Kaiser no le alcanza. Yo creo que si hubieran 2 semanas más de elecciones, de campaña, podría ser distinto. ¿Ah, tú crees que sí? Yo creo que va a estar cerca, ¿no es cierto? Aquí tengo una pregunta al tiro. Si uno dice, la típica, ¿cierto? Le faltó carrera. Me imagino que eso se dirá en su comando si es que le faltaron unos puntitos. Pero eso pareciera asumir que hay como una cierta inercia, una cierta fuerza, como un cierto determinismo respecto de los movimientos de los candidatos, que es ajeno a lo que ellos hagan. O sea, digamos, en castellano, ¿la puede embarrar él de alguna manera para que esta curva ascendente se estropee o viceversa? O tú dices que aquí pareciera que ya la fuerza de la elección hace que Kaiser vaya... No, lo que uno ve en las distintas encuestas es que si uno suma Kast y Kaiser, el número es súper parejo en todas las encuestas, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es que hay un votante de Kast que se está yendo a Kaiser. Ya, Mi explicación, que tiene que ver con toda esta batalla, entre comillas, más cultural, ya, ok. y que él es más claro en algunas posturas que vimos más de Kast el 21. Correcto, Kaiser es el Kast del 21, correcto. ¿no es cierto? Y pareciera que ahí todavía hay mucha cancha de ir y sacarle votantes a Kast. Si yo comparo Kast con Kast en marzo, ¿no es cierto? Era muy distinto a Matei. Hoy día como que esa diferencia se ha nublado, un poco quizás porque él ya está pensando en la segunda vuelta y cómo va a gobernar y que tiene que convocar y todo. Y Kaiser no pierde nada, lo está pasando bien, crece, Sí. ¿no es cierto? Y es la gran figura de esta elección que hace 2 meses no lo era. Entonces, y eso yo creo que lo pone en una posición muy cómoda. Y decíamos, Kast básicamente hacia su estrategia podría ser como no nos pongamos nerviosos, no mantengamos, nosotros tenemos una ruta, nos ha ido bien hasta ahora, mantengamos la estrategia, y aunque ha ido cayendo puntito a puntito ya en los últimos 2 meses, no tenía una caída lenta pero sostenida, una cierta erosión, él ha mantenido su estrategia. ¿Crees que está bien eso o crees que debería ponerse un poquito nervioso y buscar alguna forma de evitar que siga erosionándose en las últimas 2 semanas? Es que yo creo que depende de cuál es su estrategia en la segunda vuelta, que no sabemos. Claro, pero tiene que pasar a la segunda, puede ser la parte difícil. No, yo creo que él está seguro que pasa a la segunda vuelta, por eso está confiado, no está cambiando el libreto. Ahora, cambiar el libreto ahora también muestra desesperación, Sí, y eso le puede ser, de mucho. el remedio puede ser peor que la enfermedad. O sea, mejor seguir hablando de escudo fronterizo que meterse con Claro, y los gays. Sí. le quedan el debate de la radio y el debate final y se acabó. Entonces, en fondo, quedan 2 eventos. ¿Crees que va a seguir un poco navegando la ola, tratando de que no pase mucho? Navegar la hora, vamos a ver qué va a hacer Kaiser, porque Kaiser en la entrevista a la tercera por primera vez lo ataca. Claro. Lo critica porque dejó de hablar del tema cultural. Correcto, correcto. ¿No es cierto? Y eso es un cambio de estrategia Kaiser, como que, oye, me quiero acercar y de repente sí pasó. Es que naturalmente creo que le creció el colmillo. O sea, si hasta ahora la meta un poco Puse Kaiser es más elegante que se le calentó el hocico. más elegante. Sí, no requiere Cristóbal, sí, le creció el... Pero, el colmillo. le creció el colmillo. ¿Ves? Ahí está buscando una analogía, me parece que esa es mejor. Porque claro, si hasta ahora él se daba por satisfecho con posicionar su nombre, posicionar su partido, ahora tengo una opción real de pasar a segunda vuelta, o estoy muy cerca por lo menos, y si paso a segunda vuelta puedo ser presidente de Chile. Entonces es como lógico que diga, bueno, ¿por qué no arriesgarse, jugársela un poco más y ver si de repente pasa? Claro, y también pensando, yo creo que también está pensando no solo en la segunda vuelta, ¿qué va a pasar un gobierno de derecha hacia adelante? Porque si pasa acá, él tiene que tener su nicho pensando, yo creo que está pensando en 4 años, ¿no es cierto? Y ahí tiene que tener claro, mientras más grande yo sea, mejor. Correcto. Y es un problema para acá.
Por supuesto. porque ya no tiene que solamente negociar con Chile Vamos, sino también va a tener que Administrar la derecha. una derecha lo mete adentro. No, probablemente esto va a hacer que Kaiser saque mucho más diputados que lo que nosotros incluso simulamos, ¿no es cierto? Entonces, para Kast, este es un problema que yo creo que él ya está pensando cómo enfrentarlo a la segunda vuelta. Entonces, yo miro mucho los movimientos que vamos a tener en el debate de radio y el final en función de la segunda vuelta, porque yo creo que ya no son eventos separados. Esta corrida de Kast hacia el centro, como yo la veo, Sí, sí. tiene que ver con que ya está pensando en cómo gobernar con Chile Vamos, porque sin Chile Vamos no puede gobernar. No va a tener equipo, no va a tener que, no va a poder pasar las leyes. Qué interesante que hace unos meses atrás nosotros discutíamos si es que iba a ser el modelo Milei, que compra las piezas por separado, o iba a haber algo más institucional en el cual iba a invitar a Chile Vamos a participar. Y hoy día pareciera que no hay dudas que es más lo segundo, que es más institucional. De hecho, a propósito de lo que decía Chalpen, si es que está diciendo que hay que hacer un comando único desde ya, el día que se den los resultados de primera vuelta, significa que está pensando en nosotros también vamos a gobernar. Todavía no ni me han invitado, pero yo ya me veo en que voy a estar gobernando. Se está pensando primero, ya perdimos. Ya perdimos la primera vuelta, Claro. y tenemos que subirnos lo más institucionalmente y lo más sólidamente que podamos al que Está esperando que lo inviten al gobierno. Él ya está pensando en que Chile Vamos va a ser parte del gobierno. Se está autoinvitando. No, pero Kast también está dando la señal de que el gobierno no se unía a nosotros mejores, que ella lo ha secundado en esa llamada como un cambio de estrategia, y la moderación del discurso Kast, yo creo que apunta a eso. Fíjate, en el debate de Canal 13, una cosa interesante que dejó este debate fue cuando a Kast le toca preguntarle a Matei. Muy generoso. Nosotros estábamos esperando, bueno, aquí, ¿qué pasa? Y le dio un pase de gol. Le dijo, Fue la mejor ministra que creó el 1.000.000 de empleo. a diferencia, ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ahí claramente lo que estaba buscando Kast era decir, no hay disputa, no hay mala onda, y ustedes están Ahora, con nosotros. entre mala la respuesta de Matei en ese caso, bueno, vamos a crecer. sí, puede haber sacado más lustre. Le podría haber sacado más lustre. A diferencia de usted, José Antonio, que no tiene a nadie que haya hecho esto. No, pero lo desactivó también. Sí. Cuando fue tan así, no le pudo devolver una pesadilla. Pudo volver a pesar. Entonces, también fue... Oye, entonces tú estás viendo, si es que tuvieras que apostar tus morlacos hoy, a que Kast es el que pasa segunda vuelta junto con Jara. Sí. Ahora, no es relevante, es decir, es muy importante el porcentaje que saque Jara. Ya. ¿No es cierto? Recordemos que en la primera vuelta del 2021, Boric sacó el 25,7 y Kast el 27,8. 26-28 para redondear. El 26-28. Yo considero que para Jara es un triunfo si saca más de 26. Porque sacó Más que Boric. Pero con 26 no le sirven para nada en la segunda vuelta. Estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí hay una pelea más de fondo en la izquierda sobre los líderes de lo que viene para adelante. Y ella, entendiendo, yo creo que ella sabe que no tiene ninguna posibilidad en segunda vuelta, ella dice, mira, yo aquí hay dos peleas que quiero dar. Una pelea dentro del PC, y se nota, ¿no es cierto? Porque ella es del ala más renovada, y hay una pelea con Carmona, ¿no es cierto? Pero también hay una pelea de cómo posicionar el PC en la nueva izquierda. Y ahí cualquier triunfo sobre Boric, a ella la deja muy bien parada. Pensando en 4 años más, en la negociación que va a hacer el PC, yo creo que el PC le va a ir bien en las elecciones parlamentarias, ¿no es cierto? Va a crecer en Era su candidata presidencial. y senadora, entonces ahí también hay, para ellas son batallas también intermedias que le sirven. Doctor, con la diferencia de que Boric el 2021 ese 26% representaba solamente al Frente Amplio del Partido Comunista. Aquí Jara está representando al Frente Amplio del Partido Comunista, toda la Y una exconcertación, cachada de partidos más. incluida la democracia cristiana. Entonces, Correcto. Boric tenía mucho por donde crecer con ese 26%, porque tenía el 13 de Proboste, incluso el 7 de Meo, ya tenía un 45% más o menos de base para ir a buscar la segunda vuelta. Jara no tiene nada. O sea, lo que saque en la primera vuelta es su base para la segunda. No tiene de dónde ir a sacar más votos, y por lo tanto su base, su piso para la segunda vuelta va a ser muy bajo si saca ese porcentaje. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, porque parte del votante Proboste o no, ¿no es cierto? Está con Matei, Con Matei. está buena parte con Matei y un poco con ella, y en la primera vuelta vamos a ver. No, lo que quiero decir es que, lo que estaba tratando de decir es que en el fondo ella igual un buen resultado, sobre 30, yo encuentro que sería espectacular para ella. En estas condiciones, con el votaje obligado súper crítico, con el gobierno mal evaluado, el condoro de la electricidad, ahora el presupuesto, entonces en el fondo, para ella sacar más de 30, yo lo considero un triunfo, estando de acuerdo contigo. Y esto, ¿hay algún porcentaje de primera vuelta de Jara que tú dirías, si saca este porcentaje, mira, puede ser competitiva en segunda? ¿Tiene alguna chance? Yo creo que tiene que llegar a 40. Con 40 en primera vuelta. Sí. Que es muy difícil. muy, muy difícil. Claro, que ahí estaría incluso muy por sobre el mejor día de este gobierno. Ah.
porque este gobierno transita entre el 25 en un mal día y el 35 en su mejor momento, ella significa que está por sobre eso y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahora que ella además es la cosa nuestra que le da 34, que sabemos que es Yo creo que 34 sería bueno, porque si está en el rango alto, digamos, sería súper. pero aún así no la hace competitiva en segunda vuelta o le da muchas Pero dificultades. no nos olvidemos de que hasta hace unos meses atrás, de nuevo, el mundo de la izquierda o de la centroizquierda estaba nervioso porque si Bachelet no quería competir, ellos corrían el riesgo de tener una segunda vuelta a dos derechas. Claro. Pongámonos en febrero, marzo, abril, ¿cierto? En el cual Janet Jara no existía, ¿cierto? La primaria, Toá iba a ganar la primaria, pero pensemos incluso antes de que Toá dice que va. No, y todavía estaban esperando a Bachelet. Pensemos en justamente eso, esas semanas en las cuales, que decía Michelle Bachelet, el gran miedo de la izquierda era que si no que si no iba Bachelet, no iba a haber tiempo para inventar ninguna figura que pudiese evitar un desastre como era una segunda vuelta a dos derechas. Podríamos decir que Jara hizo la pega. Lo que se le pedía, digamos, lo básico que se le pedía, y que no era poco, digamos, era de pasar a no existir, asegurar a la izquierda en segunda vuelta y lo va a lograr. Y consolidar el voto oficialista, digamos, un tal. Claro. Pero Kast también logró lo que quería. Al no haber primaria, yo creo que hizo crecer la derecha en primera vuelta. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque en el fondo, ¿qué hubiera pasado una primaria de derecha en junio? Kaiser no había sacado jamás la votación que va a sacar en primera No, vuelta. claro. Jamás. Por cierto. ¿No es cierto? Habría sido una pelea de Matei Kast con una masa mucho más chica Correcto, y la señal política que la derecha mucho más grande no se habría dado. correcto. ¿No es cierto? Es decir, por cierto, yo creo que la derecha, en este caso, no habiendo tenido primaria, le fue mejor, Sí. porque el día de la campaña es sobre la derecha. Claro, probablemente, Es la primaria de la derecha. Es esta la primera vuelta. primaria de la sí, derecha. probablemente la única que le afectó fue a Matei, po, que pudo haber sacado del camino antes en algún rival y haber sumado. Por supuesto, pero si yo miro la derecha, Pero en general, claro. yo creo que la derecha se lo iba ganando. Yo creo que va a tener un impacto en la parlamentaria porque hizo crecer la torta, Sí. ¿no es cierto? Y en ese sentido fue bueno. Tiene los problemas que después se va a tener que hacer cargo de Kaiser, que va a tener que negociar con Chile Vamos, y eso no, con la primaria no lo habríamos conseguido. Y hablemos un poquito de cómo ves la parlamentaria, porque también el otro escenario del terror, digamos, para el oficialismo era vamos a quedar fuera de la segunda vuelta y además nos van a arrasar en la parlamentaria. La primera parte está de alguna manera ya cubierta porque está claro en todos los análisis que Jara pasa a segunda vuelta. Pero ¿qué pasa en la parlamentaria? ¿Puede ser también un desastre del oficialismo y que por lo tanto la derecha logre, por ejemplo, los 4/7 que le permitirían reformar la Constitución? A ver, Las derechas sumando dedos. dame un segundo porque quiero poner esta situación en el 2021. En el 2021, ¿no es cierto? Cuando salió en primera vuelta, la derecha eligió 68 diputados. Estoy hablando Chile Vamos más republicano. No estoy sumando PDC, nadie. Y el Senado terminó empatado 25-25. ¿No es cierto? Entonces, con una derecha, entre comillas, débil, estaba empatado en el Senado y estaba 10 votos de tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Si yo miro el escenario hoy día, ¿y qué pasó entre medio? Rincón y Walker se cambiaron para otro lado y estamos 27-23. Y todo Chile se derechizó en dos cosas, por si fuéramos. Yo creo que no, pero está. Bueno, allá creo que hablé de hacer. ¿Y qué es lo que nosotros simulamos usando las elecciones municipales del 2024? Es que va a ser 85 en la Cámara de Diputados. O sea, bueno, estamos en la misma línea. Perfecto. Y va a ser 26 en el Senado. Puede ser El Senado, ¿qué va? de mayoría. Puede ser potenciarlo 27 por Calixto. Por eso yo pongo Calixto en stand-by, porque tiene el problema judicial, ¿no es cierto? Que aparecen. El que va por ese. Entonces, él estaba en Demócratas, que quería hacer pacto con Chile Vamos, con Chile Vamos, ¿no es cierto? Y los partidos de René y la U dijeron, no, tú no puedes ir con nosotros por este tema judicial. Se fue al Frente Regionalista Verde Social, un pacto de izquierda. Entonces, un pacto de izquierda lleva un candidato que vota como la derecha. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Mulé hace esto? Porque si Calixto sale, que es lo que nosotros presentamos, y lo desaforan y lo encuentra culpable, el reemplazante lo nombra Mulé. Entonces un senador de derecha se transforma en un senador de izquierda. Si Calixto termina ganando y no lo sacan, sería 27-23. Pero si lo termina sacando, va a ser 26-24. Entonces la derecha tiene mayoría en ambas cámaras
sumado. Otra cosa que después se pongan de acuerdo y puedan Sí. llegar a un acuerdo, pero No es monolítico. les va a ir muy bien en la Cámara de Diputados y van a mantener lo que tienen hoy día más un... Y tu predicción en la Cámara es 85 diputados, una mayoría muy amplia. Sí, que sería 56 más 29. Se vuelve 56 Chile Vamos, Demócrata y 29 Republicanos. En fondo ellos suben de 15 a 29, casi se duplica. Claro, ahora igual, Ahí pueden haber cambios entre medio, Claro. pero Más o menos. va a ser 85. y Chile Vamos sigue siendo la gran fuerza en términos de poder parlamentario de la derecha, lo cual obliga a Claro. Kast a... Sobre todo en el Senado. a negociar. En el Senado republicano puede elegir 2 o 3 y Chile Vamos a tener todo el rato. Claro. O sea, José Antonio Kast, la pregunta no es si es que va a invitar a Chile Vamos, es en qué condiciones se va a dar ese acuerdo. Si es que finalmente gana, y si finalmente pasa, no, estaba en ese No, sí, pero por lo que vi aquí, tú no le ves, tú dices que a Kaiser, que es lo que en general uno mira, que a Kaiser le va a faltar partido, por lo tanto estaría casi instalado en segunda vuelta, y tú a Matei no ¿crees que puede terminar cuarta? Sí, puede terminar cuarta. Ya. Así que no ya está cuarta Si es que no, ya está cuarta en este minuto. margen de ruido. O sea, es Sichel. Es un ficherazo. es un fichelazo. Un ficherazo. Es muy Increíble, porque uno habría pensado, para mirar diferencias, ¿es cierto?, en que el problema que había tenido Sichel era que como no venía del riñón de la derecha, fue un poco costoso, afectivamente incluso, votarlo, ¿cierto? votarlo con B. Votarlo con B mayúscula. No V, no Claro, votarlo en el sentido de que muchos parlamentarios nunca se sintieron muy metidos en eso. era un deseo infiltrado. Claro, entonces ni siquiera hicieron campaña por él. Entonces uno habría pensado que en cambio Matei era distinto el escenario de hoy día, porque o sea, fue RN, es actualmente UDI, le llena el gusto a Evópoli, entonces uno pensaba que era más difícil que se produjera eso. Ahora es cierto, no la votaron en el sentido de que algún minuto se rumoreó, acuérdate cuando llegó a los 9 puntos de que, claro, sí, sería que se bajara, se mantuvo, pero qué interesante que se dé lo mismo que ocurrió con Sichel, lo que demuestra que esta cuestión, más allá de liderazgos particulares, pareciera ser tendencias más bien estructurales, el colapso de las grandes coaliciones. Claro, pero yo también creo que aquí hay mucha responsabilidad de ella. Sichel era la primera vez que era candidato, estábamos fuera del círculo, es que ella no, y ustedes lo decían antes, ella no tuvo un discurso. A mí todavía no me queda claro por qué ella quiere ser presidente. No, todavía yo no lo entiendo. Y esta cosa de que yo digo en la habilidad, que yo tengo un equipo, ¿qué significa gobernabilidad para una señora que tiene miedo a sacar a su hijo en la noche? Claro, exacto, no es Jugar a la plaza, o ir a su no es la a pregunta. comprar, eso para ellos, para eso están hablando en mapungún, ¿no es cierto? O en otro lenguaje. Sí. Entonces yo creo que ella estuvo muy mal en eso. Y segundo, yo creo que con Kast acá, Chile Vamos tiene un problema. ¿Qué significa para ellos ser de derecha hoy día? Y ellos no lo han podido explicar. Que la diferencia es que uno quiere 6.000 millones y otro quiere 2.000. El uno quiere bajar los impuestos 18 y el otro 23, porque si esas son las diferencias, no hay diferencia. Entonces yo creo que ellos todavía tienen un desafío de dónde posicionarse ellos con Kast, que al final Kast salió de la UDI porque tuvo diferencias profundas, ¿no es cierto? Se lo perjudicaron 2 veces, tenía diferencias con Noboa por problemas ya contundentes. Entonces yo creo que ahí hay un dilema más de largo plazo de Chile Vamos con este Partido Republicano. Te quiero hacer una pregunta justamente respecto a esto que cuando dije lo de la derechización de la sociedad chilena, tú dijiste no estoy tan de acuerdo. Hay gente que dice que lo que ha ocurrido en el mundo es que las centros derechas y las centros izquierdas han experimentado un proceso de convergencia programática desde los 80 a la fecha, ¿cierto? Las centros izquierdas se han puesto más liberales en lo económico, sobre todo después de la caída del muro, ¿cierto? La tercera vía es el mejor ejemplo. Y las centros derechas, para ponerlo en castellano antiguo, se habrían puesto menos cartuchas en lo valórico, ¿cierto? Se han puesto más abiertas a la diversidad. El partido de David Cameron yendo al Gay Parade en Londres es un buen ejemplo, ¿cierto? Y en Chile, uno vería que la Concertación, de alguna manera, es una centroizquierda que se derechizó, y uno podría ver que Piñera, todo su proyecto cultural, un poco de abandonar a Pinochet y secularizar también a la derecha, ¿cierto? La ley de unión civil, la legislación de género, como que hubo una especie de convergencia programática que de alguna manera dejó huérfano a estos polos. Cuando tú preguntas esto de que es muy interesante, ¿qué es ser de derecha hoy? Pareciera que la respuesta correcta tiene más que ver con rechazar, me refiero a Kast y a Kaiser, rechazar ese proceso como de moderación
que ha experimentado Chile Vamos, la centroderecha tradicional en el mundo, Chile Vamos en Chile. Es que finalmente Chile Vamos no está contestando bien esa pregunta de qué es ser de derecha hoy, se volvió irrelevante frente a esta cuestión más tensionada que hay que responder justo lo opuesto al otro. Es un poco el drama de Evópoli. Evópoli en ningún minuto nació haciendo una apuesta que no parecía descabellada. Los hijos de de los que trabajaron con Pinochet van a ser más liberales que su papá, ¿cierto? Van a fumar pito, ¿cierto? Van a tener amigos gay, pero bueno, van a ser libre mercadista y no quieren nada con Pinochet. No creo que esté tan errado, digamos, en el cuadro. Pero de repente, esa respuesta fue irrelevante si es que había que ir contra los woke, contra los progres, porque la respuesta entretenida estaba allá. Estaba en Kast, ¿cierto? No estaba en Briones, por decirlo de alguna manera. Entonces, que te dijeran que eran técnicamente más responsables hizo irrelevante. ¿Cómo ves tú este proceso como de que se esté fortaleciendo esa derecha, cuando en un minuto todo parecía que era la otra, la más piñerista? Claro. A ver, yo creo que si tú lo miras como en perspectiva más histórica, es bien impresionante que a 10 años del fin del golpe, ¿no es cierto? El año de la dictadura, el año 99, Lavín estuvo así y ganó la moneda, así. Sacó el 47%, el 47% en primera vuelta, ¿no es cierto? Claro. Y después, el 2005, Piñera más Lavín en primera vuelta sacaron el 49% sumado. Cayeron a milimétrico. Estoy convencido que si hubiera habido voto obligatorio, todos votando, la elección habría sido distinta. Entonces, esto de que me digan que el país es de izquierda, no, lo que pasa es que votaba una parte, la izquierda es mejor movilizando a su gente que la derecha, ¿no es cierto? Y hoy día, yo la pregunta que me hago es, ¿qué hace que la derecha esté en esta condición? ¿Cuáles son los factores que llevan a la derecha a estar en este tan buen momento? Yo tengo cuatro factores. Uno, Jara. Ya, Jara hace que por supuesto. nos corramos, hubo primaria, no hay nadie en la centroizquierda que pueda tomar una parte. Por su militancia, por ser del Partido Su Comunista. militancia. Dos, no está Piñera. Correcto. Si hubiera estado Piñera en vez de Matei, este cuadro habría sido distinto, él probablemente tendría números mayores y yo creo que él estaría pasando a la segunda vuelta, pero eso ya es política de ficción. Entonces Piñera ganaba. Yo creo que Piñera ganaba. Ujú. Tres, el estallido envejeció mal Por si- y le dio muchas razones a Kast que ya venía duro desde antes. El cuarto, del que muy poca gente habla, el voto obligatorio. Sí, claro. Porque con voto voluntario esta elección sería totalmente distinta, el mercado estaría mucho más nervioso, pero la posibilidad de que Jara ganara son mucho más altas. ¿No es cierto? Por el votante habitual versus el obligado. Entonces yo creo que esas cuatro cosas explican en buena manera por qué la derecha está hoy en una posición. A mí me tocó ir a hartos lugares a cómo presentar los números, ¿cierto? Y la derecha no se cree que puede ser mayoría. Mayoría social y cultural hasta. Claro, que dice, no, Puramente electoral. Claro, puede ser electoral, pero no nos creemos que somos culturales. Pero ¿de dónde sacan esa idea? Entonces yo encuentro que en el lapso de los tiempos, obviamente la centroizquierda ha tenido mejores candidatos y ha ganado, pero el voto voluntario influyó mucho en eso y la gente se quedó con la percepción que este era un país de centroizquierda. Y yo no sé si eso es así. Piensa tú que antes de 73, ¿no es cierto? En el siglo XX, tuvimos un padrón creciendo Sí. y recién en el 58 tuvimos cédula única. 15 años antes del golpe. Entonces tampoco tuvimos un desarrollo político muy profundo. Entonces yo creo que eso de pensar que el país es de izquierda está medio sobre un subconjunto de los chilenos. Y Cristóbal, cuando tú dices, y me quedo con el cuarto punto, que aquí el voto obligatorio es fundamental. ¿Crees que el voto obligatorio va a ser un asset para la derecha de manera permanente de aquí en adelante? Porque se vio en el plebiscito del 2022 que el votante obligado fue en números abrumadores al rechazo. Se vio algo parecido en la elección del Consejo, luego el segundo Consejo Constitucional del 2023. Se está viendo lo mismo en esta elección. Ahí hay un votante que es de derecha, pero le dice, Había dos, no fue incondicional con la derecha. Correcto, fue 5 y 5 el no, más o menos, digamos. O 55-45, entonces ahí el 62, que era duro, dijo, no, espérate, esto tampoco me hace mucho sentido. pero recordemos que hubo un voto de derecha contra ese proyecto. También, Kaiser. sí, por cierto. Fue Kaiser estuvo contra ese proyecto. Pero el punto es que habían algunos, que me acuerdo de leído Ascanio Cavallo, ¿cierto? Y otros más, que decían que el voto obligatorio había revelado, ¿cierto?, que Chile era más de derecha, ¿cierto? Que un poco lo de la modalidad del voto. Y otros decían, ojo, no es que sea mitocondrialmente de derecha, es que generalmente alguien que dice, ¿cómo puedo mandar un mensaje Estoy en contra de algo con los que están gobernando? Entonces, ¿cómo crees tú que, o sea, si estuviera Piñera en el poder,
alguien diría, ese votante obligado se manifestaría contra Piñera de alguna manera. No puede ser. Ojo que sabemos más cosas del votante obligado que lo que sabíamos antes. A ver. Juan Pablo Lavín, de hecho, el que yo creo que más sabe sobre esto, en su encuesta ya ha mostrado cosas bien reveladoras, que es un votante un poquito más conservador que el resto. En lo valórico, lo moral. Dos, que no le interesa tanto la política. Yo no sé si eso calza con la izquierda, Ya. ¿no es cierto? Como lo tenemos nosotros. Sí, sí. Y dos, lo que muestra el estudio de la ODP de COES, que han seguido un panel de encuesta, cree menos en la democracia. En esta típica pregunta, la frase de Churchill, ¿no es cierto? Hay más gente que está por el gobierno autoritario. Entonces, no te dicen que sean siempre. Autoritario, conservador. Tú me estás diciendo que es autoritario, que es conservador y no quiere saber nada con la política. Lo que te quiero ¿Cómo se llama eso? ha respondido tu pregunta, que los socios son estructuralmente más de derecha, pero hoy día, dadas las circunstancias y la historia, se parecen. Sí, pero con la descripción que haces, da la impresión de que sí son esencialmente más de derecha. Y no es solamente una cosa de estar en contra del que está en el poder. Les encanta el rodeo, cosas con la parada militar y si pudieran, los tedeum todos los fines de semana. Lo que quiero decir es que si hay dos gobiernos de derecha seguidos, yo los encuesto en no sé cuántos años más, no sé si van a seguir opinando igual. Ya. Porque bueno, la gente misma derecha dice que el gobierno de Piñera no fue de derecha. Entonces, mucha gente se va a enfrentar por primera vez desde el 90 a un gobierno de derecha. Ya, y aquí está la pregunta, porque como todo el mundo también dice, esto ya es un cliché, que gobernar es tan difícil hoy, el presidente Kast, ya pongámonos en esa, ¿cierto? Pongámonos en ese mindset. Nos reíamos un poco de que antes de entrar al programa de que París y en la franja ya se pone, ¿cierto?, la banda para parecerse lo más presidencial. Inaugura su en 2029. Está inaugurando cosas ya, claro. Eso. Pero pongámonos en el caso de que va a ser, ¿cómo se llama? Kast el presidente. En primera vuelta, imaginémonos, Cristóbal, que saca 23, para seguir un poco 23, 24, 22. Por lo tanto, tiene que ir a buscar 27 puntos. Que tú decís, no va a ser tan difícil porque el día siguiente va a estar a un lado Kaiser, al otro lado Matei. Y sus votantes. Y sus votantes. El segundo día, cuando se levante la veda, ya va a estar marcando 56. Ya, ok, listo. Y va a empezar a repartir los ministerios, ¿cierto? Va a llegar al poder, va a tener un parlamento favorable, digamos, no que bruto que favorable en el Senado, pero favorable en general. La mayoría en ambas cámaras. Mayoría en ambas cámaras, claro. Pero quizás no la fantasía de los 4/7 para armar una asamblea constituyente permanente. Tampoco creo que le interese mucho eso gas. Pero sí va a pasar su agenda, ¿cierto? La constitucionalidad del rodeo, dices tú. Artículo 1, el deporte nacional de Chile del rodeo. Pero ahí tenemos claro que la negociación no va a ser fácil porque esta derecha no va a ser monolítica. Son bichos distintos, ¿cierto? No es lo mismo Pancho Undurraga que, ¿cierto? Vanessa Kaiser. Y al rato dicen que las lunas de miel se acaban. ¿Y por qué no baja la delincuencia? ¿Y por qué no estamos creciendo al 8%? La gente se impacienta. Entonces, ¿por qué no salieron los 300.000 inmigrantes en los 1.000 aviones? Claro, porque me acabo de encontrar con un inmigrante, ¿por qué no está afuera? ¿Cierto? La expectativa, ¿por cierto? Entonces, por eso me pregunto, ¿qué tan sólida es esta mayoría que hoy día pareciera ser no solo electoral, sino que incluso social y cultural, que le entregue un colchón, digamos, a este gobierno, o vamos a ver, ¿cierto?, problemas en el camino, más allá de cómo lo haga el gobierno, me refiero, ¿cierto? ¿Cómo visualizas tú un gobierno de Kast si es que pudiese hacer algo? Porque el primer año de Piñera fue tan raro, asumió con un terremoto, el segundo semestre los mineros, que como que no sé si es tan comparable. A ver, yo creo que es muy importante lo que él haga la noche del 16, en discurso. ¿Qué es lo que va a decir? ¿A quién le va a hablar? ¿Y qué gesto va a hacer él el lunes 17? Yo creo que su gobierno y la segunda vuelta se juegan en esos 2 días. Las señales en política son muy importantes y yo creo que si Chile Vamos termina siendo más grande en lo parlamentario que Republicano y Kaiser, van a esperar un gesto de él. ¿Ya? Dicho eso, yo creo que él lo tiene súper claro de todo y que ella lo tiene claro de todo. Yo creo que él tiene 2 desafíos. Hay 2 temas grandes donde hay coincidencia entre Chile Vamos, Kast y Kaiser. Hay que bajar el gasto fiscal, ¿no es cierto? Y hay que bajar los impuestos. Podemos discutir en los números, si son 2.000, 6.000, 23, 18. Yo creo que ellos se van a poner rápidamente de acuerdo en esos 2 temas, que se demoran, ¿no es cierto? Porque la ley de presupuesto de él va a tramitarse en octubre y yo no creo que van a hacer una raja tributaria antes de ver cuánto vamos a bajar el gasto para que haya equilibrio fiscal, que es muy importante para Chile, vamos.
El problema lo va a tener en las otras medidas. ¿Qué hago mientras cumplo esa promesa? Y ahí el tema que usted habla, migración, es clave. Clave, quién vaya a poner de ministro, cuáles son sus primeras medidas, qué va a hacer con la delincuencia, porque todos queremos que baje la delincuencia, pero es hacerlo súper difícil, ¿no es cierto? ¿Y qué otras 2 reformas estructurales va a hacer él? Porque si la derecha tiene mayoría, los empresarios van a presionar, oye, subamos el crecimiento tendencial, hagamos algo que mejore, el gasto del impuesto no es suficiente. Están hablando de modificar el estatuto administrativo, la misma Contralora lo dijo en el CEP, ¿no es cierto? Esta cuestión ya no va para más. Con lo que se gana una pelea con los empleados públicos. Y eso también no la puede hacer en cualquier minuto, tiene que hacerla gradual y con mucha economía política. Y el otro es Y con Dorothy de su lado. exactamente, y después queda 1 o 2 medidas más que no sabemos. Y yo creo que esa va a ser la negociación entre Chile Vamos y CAS para decir ya, este es como nuestro acuerdo constitucional, nuestro acuerdo programático y esta es nuestra hoja de ruta. Y fuera de eso, nuestras diferencias. Y ahí, Cristóbal, ¿cómo ves el rol de Kaiser? Porque Kaiser va a salir muy fortalecido, está claro. Va a salir muy fortalecido lo que ocurre, probablemente va a elegir parlamentarios, va a tener, a lo mejor sale tercero, le gana incluso a Matei. Y ahí uno se pregunta, ¿él se la jugará por ser relevante dentro del gobierno de Kast, ganar experiencia, aparecer como un tipo que para la próxima puede aparecer como alguien más de Estado? ¿O al revés, será su estrategia jugársela porque, bueno, a lo mejor aquí va a aparecer rápidamente una oposición de derecha? Como fue Kast de Piñera. En el segundo gobierno de Piñera, Kast fue básicamente oposición de derecha. Apostar a que le va a ir mal al tiro. Claro. ¿Podrá también Kaiser decir aquí Kast se va a tener que tirar mucho al centro, la luna de miel le va a durar poquito y aquí va a aparecer en un país que aparentemente estaría derechizado, digamos, o sea, como que le queramos poner, pues rápidamente le podemos empezar a cobrar lo que él no va a ser capaz de cumplir? Es que ahí yo veo, esa es la parte que yo le he dado harta vuelta, que es la tensión que él tiene, porque ahora se va a tener que hacer cargo de Kaiser. Antes, si Kaiser sacaba 8, 9, 10, no era tanto un tema. Y si aparece tercero, se pone en la pole position para 4 años más. Sí. Y yo creo que para Kast y para Kaiser es mejor que Kaiser esté en el gobierno. ¿No es cierto? Que si está fuera va a ser oposición, eso va a ser una pesadilla, y yo no sé cuál es el acuerdo que hicieron más amplio cuando hicieron un acuerdo parlamentario. Ellos tienen un pacto parlamentario. Entonces, en la lista de votos común. Tiene una lista común, tampoco se puede mandar a cambiar y decir, bueno, fue un gusto conocerte. Y la pregunta es, ¿dónde lo pone? Ahí yo creo que una postura es arriesgada, es ponerlo a cargo del Ministerio de Seguridad. Y tenerlo ahí, el zar de la delincuencia, bueno, y si no te la podís, chao, y si te la podís, y el próximo presidente de Chile. Correcto. Sí, me acuerdo cuando Gispeter recién asumió como ministro de Interior, en ese entonces también a cargo de la seguridad. La tercera, especialmente, estaba con mucho ojo a veces que le resultaban las primeras redadas, ¿cierto? Mostraban unas matitas así como a mostrar de que estás haciendo incautaciones. Y yo me acuerdo que había, no pocos en ese minuto dijeron como, si Gispeter la hace, como el sheriff, ¿cierto?, del condado, se posiciona duro poco, ¿cierto? También se fue de tesis con la nueva derecha. Pasaron muchas cosas ahí, pero Insulza también lo intentó en su momento, ¿te acuerdas? Cuando aparece como ministro del Interior, y en un momento toma esa tesis, porque le parecía algo muy político, de que no, él va a estar a cargo de la seguridad, y aparecen los actos de Carabineros cantando el himno de Carabineros, que se lo sabía muy bien, claro. Y toda esta idea de que ahora Insulza va a ser el sheriff, y por ahí va a llegar a la moneda. Poco resultó, sí que parece sheriff. Va a tener que, Al menos habla como usted. sí, va a tener que comprarse un arma, si no puede ser que el sheriff no tenga un arma en su casa. Ahora, Ojo, quizás no, quizás con eso también tranquiliza a la ciudadanía. No sé si nos reíamos la otra vez con Daniel de cuando preguntaron quién de ustedes tiene un arma en el debate. El único que dijo que tenía un arma era Kast. Y él quedó como, ¿qué cuenta con un arma? ¿Cómo voy a cortar con una cortapluma suiza? Y dijeron, no puedo. Sí. No, pero claro, él es consistente como sheriff. ¿Sí? La otra... ahora tampoco es alguien que tenga ninguna experiencia en la materia. O sea, es alguien que tiene un discurso que obviamente, ¿qué fue? Va a la cárcel y todo el discurso muy altisonante al respecto. Claro, si me apuráis, esta cuestión es más percepción que... Bueno, sí, en cierto modo sí. Este gobierno ha bajado. A cierto punto sí. Entiendo que ha bajado la delincuencia, eran números duros. Poco todo es pura percepción y puro spin doctor. O sea, también si al final de 4 años los niveles de delincuencia siguen siendo más o menos parecidos, le van a pasar alguna cuenta. Claro. Por eso yo creo que el gran desafío de Castro, el que gane la primera vuelta, es cómo aprovecha este momento para que la derecha no esté solo un periodo. Ya, yo te quería hacer... Y eso yo creo que sería un éxito que Piñera no logró... Desde la concertación no logra nadie. Exactamente, entonces en el fondo eso es un cambio estructural que tú puedes decir después, bueno, ¿por qué se dio? Pero yo creo que esa es la pregunta
que se tienen que hacer, y yo creo que se están haciendo, en la noche del 16 y el lunes 17, ya, ¿qué hacemos? Ya, la típica pregunta. Nosotros hemos tenido 3 presidentes que en segunda vuelta han obtenido buenas mayorías y por lo tanto se han creído el cuento, ¿cierto? Se han enamorado de su diagnóstico, ¿cierto? Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1, en el evento que haya otro más para adelante, ¿cierto? En segunda vuelta obtuvieron triunfos bastante resonantes, o más de lo que se esperaba en su momento, y dijeron, listo, la mesa está servida, ¿cierto? La partitura está escrita, la gente quiere exactamente lo que yo propuse en mi programa, vamos para adelante. No quiero entrar en detalle, pero ya ¿cuál es también la tentación? Si Kast en segunda vuelta le gana a Jara con distancia, tú bien dijiste que era un muy buen resultado para Jara sacar, no sé, pues 35, o cualquier cosa más que 26, dijiste en un momento. Imaginémonos que, no sé cómo visualizas tú la segunda vuelta, no te pregunté números por la segunda vuelta, pero imaginémonos que es un 60-40, un 58-42, a distancia así. Creo que lo más que hemos tenido en segunda vuelta fue Bachelet, claro. Yo creo que sea algo así. Yo creo que si es algo así, una prueba de rechazo. ¿Cómo no creerse el cuento? ¿Cierto? Si tú le ganas en segunda vuelta al oficial. La segunda vuelta son mayorías fabricadas. Ya, a ver, lo relevante políticamente es la primera vuelta y cuál es tu parlamento. Ya, pero nadie creyó eso, pues ninguno lo Eso lo presidente o uno se la creyeron eso. Claro, estoy de acuerdo, pero en el fondo... Alguien le debería decir a Kast cuando gane por segunda se cuenta, tranquilo, nosotros todos tuyos. Como el romano que iba al lado del César diciéndole, recuerda que eres humano, recuerda que eres humano, recuerda. La victoria pasa... Claro, que era claro. Porque si no pone a Johannes Kaiser de vocero, po. O sea, también podría ser, no un mal vocero, o sea, pero una voz como de... Y hablas claro, bien alemán en ese sentido, Sí. ¿no es cierto? A ver, Una idea no va, una idea. yo, esto es una opinión más mía, ¿no es cierto? Importa más el Parlamento. Ya. Como señal, aquí tenemos mayoría, este es nuestro mandato. Sobre todo porque hay mucha coincidencia entre republicanos y Chile Vamos en la dirección. Hay diferencias en el énfasis, la magnitud, ¿no es cierto? Obviamente, Kast no va a sacar no va a llegar nunca al 30 o al 35% en primera vuelta. Y por lo tanto, él sabe que él solo es una minoría. Pero el Parlamento Necesita pactar con otros. Pero todo indica que sí, la derecha o las derechas van a tener esa mayoría en el Parlamento. Es las derechas. Claro. Donde Chile Vamos va a tener una parte importante de esa voz. Entonces él tampoco, si él se cree el cuento, está bien. Cada uno puede creer lo que quiera, ¿no es cierto? Sí. Pero para mí es más relevante la primera vuelta que la segunda vuelta. Obviamente la segunda vuelta me indica, al final del día, más de la mitad del país está conmigo en los grandes temas. No, a quienes no queremos. En la segunda vuelta dice a quiénes son los que no es a quien que le... Exactamente, pero en el fondo él como persona y él como su sector no tiene más. Claro, pero Kast va a poder decir, si es que se dan estos resultados, nuevamente va a poder decir, sumando todo esto, el 60% de los chilenos votó por recortes muy fuertes del Estado. O sea, 6.000, 7.000 por recortes muy fuertes del Estado. Votaron por mano dura en seguridad. Votaron por bajar impuestos. O sea, todo eso él va a poder decir, hay una mayoría clara De todas maneras. en estos factores. De todas maneras, porque en el fondo también Chile Vamos a estar en esa misma línea, y bueno, y cada vez que en un recorte mucho más duro. Entonces, en términos programáticos, yo creo que la gente no sabe, hay mucha coincidencia en la dirección, y hay diferencia en los énfasis de cómo hacerlo. Cristóbal, ¿y qué pasa con Parisi? Te lo pregunto porque Parisi fue un factor importante en la elección pasada. Estando en Estados Unidos salió tercero, una cosa bien increíble. Ahora está en Chile. Las encuestas, algunas, la mayoría, como digamos, el mainstream dice que le va parecido a esa vez, ¿no? 10, 12. Algunas, entonces la Cosa Nostra lo pone con 5, pero otra encuesta lo pone con 16, incluso con posibilidad de pasar a segunda vuelta. ¿Dónde ves tú a Parisi aquí en esta ecuación? ¿Puede dar una sorpresa? ¿Crees que va a quedar por debajo de Kaiser y de Matei? Bueno, Parisi para mí es la gran incógnita. Yo pensé que Kaiser se lo iba a comer entero y que iba a ser mucho más chico. Y él, lo que yo he visto es que está apuntando más a un voto como centro-izquierda, como que dijo en la segunda vuelta iba a estar con Jara. Qué interesante eso. Yo no encontré algo que no estaba en mi... En los míos tampoco. Dijo porque los otros son los cuicos. Bueno, claro, pero yo veía como que la gente no iba a votar por los cuicos, ¿no? Dijo también que él no iba a estar con los cuicos. Eso es lo que yo le entendí. Sí, como tratando de encarnar una especie de resentimiento de clase media que haga lo que haga, nunca va a ser aceptado por esta casta. O sea, acuérdate, el 2013, ¿cierto? Cuando capotó Longueira, ¿cierto? Parisi, cuando se metió por primera vez, ¿cierto? De alguna manera esperó ser el nominado de la derecha cuando se cayeron todos los tótems, ¿cierto? Y finalmente la derecha obviamente no le iba a dar la pasada a Parisi,
fue a buscar a Matei, le pidió a Matei que hiciera el sacrificio, de alguna manera sabía quién iba a perder. Pero yo creo que de ahí quedó una especie de herida, bueno, con Matei, po, de hecho, que una No, creo que porque en un momento Parisi estaba por superar a Matei y Matei se tiró con todo contra Parisi y logró evitar la amenaza de que fuera Parisi el que pasara la segunda vuelta. Claro, para mí, Parisi es interesante, porque si saca el 10-12% significa que básicamente es incombustible al paso del tiempo. No es como Meo. Ha ido bajando, se va hablando como servilleta. que ha ido bajando en su... Pero Parisi no, entonces yo creo que él tiene un nicho muy identificado, alguien como más neutro políticamente, aspiracional económicamente, que ninguno de los otros candidatos ha sabido tomar. Entonces, si él termina entre el 10-12, encuentro que sería para él un éxito rotundo en esta elección. Claro, y hay que ver qué hace con eso, ¿no? Porque la vez pasada, de alguna manera, logró tener una bancada parlamentaria, pero la bancada se le desarmó y al final no logró ser incidente en estos 4 años. Afuera, no se metía, no lo pescaban mucho. Pero parece que todo lo que está haciendo ahora justamente tiene que ver con remediar ese error. Como que todo el rato dice, ando con pandilla. Pero aquí está bajo la Pamela Gide, que ella Sí, no diríamos que... pendiente y solitaria. A veces hay precios que hay que pagar en la vida, Cristóbal. Entonces, en ese sentido, como que yo siento que no está mejorando lo que... Estoy de acuerdo, estoy diciendo que por lo menos en el discurso es el que más ha reiterado que él no anda solo. En el discurso te muestra todo el rato a sus candidatos al Parlamento. Con Parisi presidente y PDG al Parlamento. Cuando con París él lo dice todo el rato. De su franja presidencial la ocupa para mostrar a sus candidatos. Kaiser anda solo. Kast anda solo. Ayer andaba con 2 generales, pero Pero ojo, en las pancartas que yo he visto, los candidatos diputados de Kast y Kaiser aparecen con el candidato. sí. En la centro-derecha, Chile Vamos, No, claro. Bueno, es que los incentivos en política son bien terribles en ese sentido, ¿no? Como que te dejan caer la mano. eso tampoco le ayuda a la Matei. Cristóbal, nos queda un poquito de rato todavía. Y quería hablar esto de cómo se van a mover en las 2 semanas que nos quedan, pues estamos en veda electoral, en veda de encuestas, digamos que no se pueden publicar, pero sí se van a hacer y van a circular de todas maneras. ¿A qué deberíamos estar atentos en estas 2 semanas? ¿Pueden cambiar radicalmente las cosas? ¿Puede haber algún evento que cambie la situación actual, que es básicamente Jara primera, Kast segundo, Kaiser subiendo, probablemente superando a Matei? ¿Puede haber algo en estas 2 semanas que cambie el escenario? ¿Qué deberíamos estar mirando? A ver, la evidencia en Estados Unidos dice que en el fondo los debates no mueven mucho la aguja. Suben al principio, pero después se nubla con un montón de otros factores. Yo creo que lo único que podría mover la aguja es que en el debate de la radio, Kaiser le pegue un golpe durísimo a Kast. Que vaya a buscar a Kast. Que vaya a buscar a Kast y diga, ¿sabes qué más? Yo no tengo nada que perder, lo voy por todo. Es como que gané un montón de fichas en el casino, ole. Y se la juegue, y en el caso que le vaya bien y que esto genere momentum, las próximas 2 semanas son de él, y ahí cualquier cosa puede pasar. Pero eso significa ir por Kast decididamente mecana. Y dejar los puentes dañados en el para segunda vuelta, y quién sabe para 4 años más. Ir a que sea una batalla frontal Kaiser-Kast estas últimas 2 semanas. Es decir, si Kaiser tiene ganas, lo tiene que hacer. Tiene 2 debates, son los únicos momentos. Yo no creo que la franja esté moviendo mucho la aguja. Esos son sus 2 momentos. La radio, y después el lunes, que va a tener suficientes días como para generar momentum para... El debate de las radios de la Archi es mañana en la mañana, martes a las 8 de la mañana, que es la transmisión de las radios, y el debate de Anatel, que son todos los canales de televisión en franja, el lunes en la noche. Si Kaiser no hace eso, significa que él está contento con el resultado que tiene, y este es un buen lo administrar para todos. Sí. Oye, yo tengo una pregunta justamente a propósito de algo que ustedes hicieron bien la vez pasada. Me refiero a Ann Holster. Yo me acuerdo haber mirado los números, sobre todo respecto del voto por sexo, ¿cierto? Me acuerdo de haber una cuestión contigo. Vamos a hacerlo de nuevo ahora. Por eso, me pareció muy interesante. Yo creo que fue una cuestión contigo donde mostraste que, no sé, voy a puentear con la cifra, pero algo más o menos como 7 de cada 10 mujeres menores de 30 votaron Boric, 7 de cada 10 hombres menores de 30 votaron Kast. Y fue súper interesante porque a renglón seguido salió una estadística similar en Estados Unidos, en Alemania, en Corea del Sur, en Reino Unido, en Argentina con lo de Milei. Entonces se empezó como a instalar una idea, en Chile, esta idea de que hay una especie de un clivaje, por llamarlo de alguna manera, de género, donde los hombres jóvenes votan derecha, mujeres jóvenes votan izquierda. Se ha hipotetizado que esto es por la fatiga feminista, que es por el backlash cultural.
etcétera, ¿cierto? Y ha parecido, al menos lo que me ha parecido a mí, es que Kast, entendiendo esto desde el comienzo de este año, justamente le bajó los flaps a la batalla cultural para disminuir resistencia en mujeres jóvenes, ¿cierto? Donde yo creo que muchas mujeres jóvenes se le fueron, de hecho, el Frente Amplio a Jara en la última. Pero bueno. Entonces, ¿cómo ves este movimiento ahora? Yo tiendo a creer que, por lo que he visto de desagregado, hombres jóvenes prefieren a Kaiser y a Parisi, y mujeres, sobre todo mujeres mayores, prefieren a Matei. ¿Está Kast siendo exitoso en reducir su resistencia en mujeres y especialmente en mujeres jóvenes? Yo creo que no, porque está evitando ese flanco. Yo lo que entiendo su estrategia y lo que veo en los números es que lo evita, ya, para que no le genere ruido a sus otros electores más fieles. Ya, o sea, no es el backlash entendido como, no es un discurso antifeminista, neutraliza el tema, lo saca de la discusión. Exactamente. Entonces, yo lo que esperaría y lo que la hipótesis con que voy a mirar los datos es que los jóvenes de alguna vez se dividieron en dos grandes grupos. Jara va a tener debería tener una votación importante en los jóvenes, Frente Amplio y todo eso. Y yo creo que Kaiser más que Parisi. Pero eso hay que verlo ya con los números. Toda esta cosa, Kaiser, hombres jóvenes. claro, como más valórica, como más mano dura. Lo que yo he visto del perfil me da la impresión que al final es más hombre joven que cualquier cosa, pero vamos a estar atentos a lo que nos entreguen los resultados por género y edad. Perfecto, interesante. Ya, pues viene muy interesante esta semana, hay que ver qué es lo que ocurre. El próximo lunes hay debate de televisión y por lo tanto nuestro Animales Políticos va a ser el martes, la próxima semana, Cristóbal, para estar ahí con el debate fresquito, que va a ser el último granito antes de la elección del 2. Bueno, y vamos a ver ahí, te escribir si es que lo va a buscar o no, o se comporta de manera más civilizada. Pues, A ver qué pasa, a ver si le creció el colmillo. no, esa es la presionadora. La otra ahí, ya está. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden, próximo martes en el Animales Políticos ya de la semana de las elecciones. Animales Políticos fue presentado por Lo que importa.